En la última clase habíamos especificado que el derecho penal, el saber jurídico penal o ciencia del derecho penal, tiene relaciones que son necesarias con otras disciplinas. En realidad, las relaciones necesarias con dos disciplinas jurídicas fundamentales es con el derecho procesal penal y con el derecho de ejecución penal. Y con una disciplina no jurídica que es la criminología. Ahora, también tiene relaciones de integración con el derecho constitucional y con el derecho internacional. Y tiene relaciones eventuales con cualquier rama del saber jurídico, es decir, todo concepto jurídico que aparezca en la ley penal remite a alguna rama del derecho, cónyuge, cosa mueble, etc. La relación con el derecho procesal penal, es decir, con aquel que indica los pasos a seguir en el ejercicio del poder jurídico para terminar en la imposición de una pena, quizá el derecho procesal penal es el cónyuge inseparable del derecho penal. Belling, un autor alemán, había dicho que en realidad el derecho penal no le toca un solo pelo al delincuente. Efectivamente, sí, el derecho penal, si no se vuelve operativo a través del proceso penal, no puede nunca habilitar el ejercicio del poder punitivo. Ahora, ¿cómo se marca la distinción entre una norma de carácter procesal y una norma de carácter penal? La norma penal, la violación de la norma penal tiene por consecuencia la pena. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad del acto procesal. Un dictado de sentencia en violación del derecho de defensa, por ejemplo, tiene por efecto la nulidad de la sentencia. Ahora, teniendo en cuenta esta característica, en nuestro orden, hay quienes discuten, etcétera, pero bueno, el derecho penal es materia fundamentalmente, salvo alguna excepción, del Congreso de la Nación, de la legislación nacional, El derecho procesal penal es materia de la legislación provincial, de la legislación local. Ahora, ¿esto se mantiene en estos términos así tan absolutos? No. Fíjense que en el Código Penal hay normas que son de carácter procesal. Por ejemplo, en el artículo 41 del Código Penal, la audiencia, la necesidad del conocimiento de visu que impone antes de dictar una sentencia. Las disposiciones sobre prescripción de las acciones procesales son disposiciones de carácter procesal que están reguladas en el Código Penal. Las disposiciones sobre ejercicio de las acciones, es decir, los delitos que son de acción privada, que solo pueden ser perseguidos por querella de parte, los que son dependientes de instancia privada, que solo puede ejercerse la acción pública a partir de la denuncia del damnificado, del lesionado. Todo eso es materia procesal y sin embargo está en el Código Penal. Esto está violando la norma de que la legislación procesal es provincial, el criterio de que la legislación procesal es provincial, la penal es nacional. No porque creo que son, y después vamos a ver algunas otras consecuencias, creo que son disposiciones elementales para salvar algo que es el principio de igualdad que emana del artículo 16 de la Constitución. Es decir, no sería admisible que una legislación dejase impune una conducta por prescripción en una provincia
y que ésta pudiese perseguir la misma conducta, pudiese todavía perseguirse en otra, etc. La disposición del conocimiento de visu, no nos olvidemos que nuestro Código Penal tiene prácticamente 100 años. En el momento de la sanción del Código Penal, en 1921, la mayor parte de nuestras legislaciones, prácticamente toda nuestra legislación procesal, el Código Nacional, los códigos provinciales, etc., regulaban un derecho, un proceso penal escrito. Y en consecuencia, esta norma elemental de carácter procesal dice, bueno, cualquier forma que lo regule, pero en algún momento, el tribunal tiene que tener un conocimiento directo, un conocimiento de visu de la persona, de las circunstancias familiares, etc. Esto era la mínima igualdad que trataba de preservar frente a la disparidad de legislaciones laborales, procesales, la disposición del artículo 41 del Código Penal. Ahora bien, hay otra rama del derecho que también mantiene una relación necesaria con el derecho penal. La pena, la sanción de tipo civil es de fácil cumplimiento, ¿no? Se embarga, se ejecuta, etc. Pero la pena penal tiene una ejecución que dura en el tiempo, la pena privativa de libertad fundamentalmente, básicamente, me estoy refiriendo a ella. A lo largo de ese tiempo a la persona hay que depararle un cierto trato. Debe ser considerada, tratada de determinada manera. Cuidado, los derechos de que se priva a un condenado es el derecho a la libertad locomotiva y a los otros derechos que son inherentes a la privación, inseparables a la privación de libertad de movimiento, de libertad de locomoción. Pero los otros derechos se conservan y el condenado tiene derechos, por supuesto, conserva derechos, sigue siendo un ciudadano, está privado de ese derecho y de los que son inherentes a ese, pero el resto de los derechos. Y algo hay que hacer con ese ciudadano que está privado de libertad. ¿Quién regula cómo se ejecuta la pena privativa de libertad? Pues eso es una rama del derecho que se llama el derecho penal ejecutivo, derecho penal de ejecución, que regula cómo se lleva a cabo la ejecución de la pena. En nuestro país rige a este respecto la ley 24.660. Y hay normas internacionales, acá hay disposiciones en los tratados internacionales de derechos humanos, etc. Y en realidad, los propios tratados, la propia Constitución, al incorporar los tratados, establece que la pena tiene que tener un fin de reinserción social. Bien, la reinserción social del condenado. Esta expresión se ha tomado muchas veces en el sentido de un tratamiento casi médico o paralelo al tratamiento médico. Y así se ha ido regulando en las legislaciones penales ejecutivas. Legislaciones penales ejecutivas que otros llaman derecho penitenciario, etc. Preferimos llamar derecho de ejecución penal. Por cierto, hay bastante confusión respecto de esto, como también respecto del derecho procesal penal. Ya les decía que hay normas procesales en el derecho, en el Código Penal. También hay normas penales en los códigos procesales. La prisión preventiva, por más que nuestros procesalistas digan que es una medida cautelar análoga al embargo en el proceso civil, no lo es. Y no lo es por una razón muy simple. El embargo del derecho civil, el embargado puede exigir por parte de quien lo está embargando, el embargante, una contracautela
por si eso resulta en definitiva indebido y le ha provocado una inmovilidad de parte de su patrimonio, que es un daño de carácter patrimonial, en cuyo caso se resuelve también patrimonialmente a través de una reparación. Pero a la persona a la que se somete a una prisión preventiva durante 1 año, 2 años, etc., y después se la declara inocente, no se le pueden devolver 2 años de vida. Los 2 años de libertad no se pueden devolver en libertad. Los 2 años de existencia no se pueden devolver en existencia. Esto es una pena anticipada. Y el abuso de la prisión preventiva está implicando necesariamente una inversión del proceso penal. Primero se comienza a ejecutar la pena, después se lo condena. Esa es la realidad de los hechos. Tan es pena, que cuando se impone una pena, se le descuenta el tiempo de privación de libertad que la persona ha sufrido a título de prisión preventiva. Es pena, sin lugar a dudas. Es una pena anticipada. De ahí que el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional sea muy preciso ante la imposibilidad de soñar con que desaparezca la prisión preventiva. El artículo 18 de la Constitución, infine, establece que las cárceles de la nación serán sanas y limpias, etcétera, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Cuidado, para seguridad y no para castigo. Y cualquier tratamiento, cualquier mortificación que se le imponga, más allá de lo necesario para la seguridad, hace responsable el juez que la autorice. Así lo dice textualmente nuestro artículo 18, infine, de la Constitución. No podemos soñar con hacer desaparecer la prisión preventiva, pero reconozcamos que la prisión preventiva es inevitablemente una pena anticipada. De modo que de la prisión preventiva no se puede abusar, que es lo que lamentablemente sucede en nuestro país, donde tenemos casi el 50% de los presos en prisión preventiva y en toda América Latina. Y algunos países llega hasta el 80% de presos en prisión preventiva. Bien, así como hay distintas habilitaciones de prisión preventiva en nuestros códigos procesales, también en las leyes provinciales de ejecución penal, que la ejecución penal queda librada a leyes provinciales, también hay distintas formas de ejecución. Hay 2 penas que se ejecutan de modo diferente, son 2 penas diferentes, sin lugar a dudas. Una ley de ejecución penal que permita salidas transitorias con el cumplimiento de la mitad de la pena es más benigna que una ley que lo permite solamente con los 2/3 del cumplimiento de la pena. 2 leyes de ejecución penal diferentes en realidad dan lugar a penas diferentes. Por eso, así como les dije que el artículo 16 de la Constitución exige que se guarden mínimos requisitos de igualdad, también sucede lo mismo con las leyes de ejecución penal. El régimen progresivo de una ley puede ser más generoso que otra, etc. En este sentido, si bien por cierto nosotros en nuestro país no tenemos lo que tienen los alemanes, que son leyes marco. Es decir, los alemanes tienen algunas leyes que dicen, bueno, esta es la ley marco dentro de la cual cada ente federal, cada provincia, puede legislar como quiere, pero siempre respetando este marco. Nosotros no tenemos eso, pero creo que en función del artículo 16 de la Constitución, nuestra legislación nacional tiene que ser el marco para las legislaciones locales, para las legislaciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, pueden ser más benignas estas legislaciones, pero no pueden ser más gravosas. Creo que la ley nacional tiene que operar como ley marco, como garantía mínima del artículo 16, del principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución. Bien, de cualquier manera, la ejecución de la pena, si la pena tiene que tener por fin la reinserción social, y esto se lo toma como un tratamiento médico, históricamente, conforme a las cuestiones del positivismo, que después ustedes van a ver cuando lleguemos
a las lecturas complementarias. Realmente esto es una misión imposible. La cárcel es una institución total, la prisión es una institución total. Se llama institución total a todas aquellas en las cuales lo que todos realizamos en distintos lugares, divertirnos, tener vida familiar, trabajar, recrearnos, etcétera, hacer deporte. En la institución total tenemos que hacer todo eso adentro de la institución. Por eso se las llama instituciones totales en sociología, y tales son las cárceles, no solo las cárceles, sino también los manicomios, cuarteles, etc. Toda institución en donde haya internados que tienen que realizar todas sus actividades dentro de la institución. En la institución carcelaria, y en muchas instituciones totales, también los manicomios en este caso, pero en la institución carcelaria realmente hay que mantener un orden dentro de una masa de personas que está dentro de una prisión, está obligada a vivir juntos, a tener cierta disciplina. Ese orden exige que la gente se levante a determinada hora, se acueste a determinada hora, coma a determinada hora, trabaje a determinada hora, etc. Es decir, se reglamentan internamente estas actividades. Y se reglamentan en una forma que, en general, es inevitable que condicione una suerte de regresión. Muchas veces cuando uno visita una cárcel y empieza a hablar con los presos, tiene la sensación de estar en una especie de jardín de infantes de adultos. Es decir, todo lo que en la vida común, cotidiana, los que no estamos presos, podemos hacer, en la cárcel está reglamentado. De la misma forma que estaba reglamentada nuestra vida cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. La cárcel nos regresa a un periodo que el ser humano adulto ha superado. Ese es el problema. Hay reglas dentro de la sociedad carcelaria que uno se da cuenta y dice, bueno, trampitas, cosas. Y dice, bueno, pero esto es juego de niños. Sí, en realidad es una regresión a una etapa infantil o adolescente de la vida. Mal se le puede enseñar a alguien a vivir libre cuando se lo regresa a una etapa infantil o adolescente. Es una inevitable consecuencia regresiva de la institución total. Entonces, ¿es posible exigir en términos de tratamiento esta función de reinserción social? No, es una misión imposible. Entonces, ¿qué se debe hacer? Porque hay una masa de personas que están presas. Bueno, sí, se puede interpretar la expresión inserción social en otro sentido. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los presos, saquemos un 20% de delitos con alta agresividad, homicidio, violación, etcétera, 20%, muchos de los cuales están más cerca de la institución total manicomial que de la cárcel. El 80% de nuestras poblaciones penales en América Latina lo están en función de delitos contra la propiedad, muchas veces no violentos, o de pequeño comercio de estupefacientes al minorista. Es decir, una delincuencia de subsistencia, básicamente. Si pensamos que esos están ahí presos, no tanto por lo que han hecho, sino porque lo hacen torpemente, como me referí la vez pasada, porque no tienen entrenamiento para hacerlo de una manera menos torpe. En consecuencia, y también están por ser portadores de estereotipos, mientras que otros que hacen cosas peores están en la calle. Entonces, el problema es que la cárcel, al tiempo que el sujeto que entra, que se tiene que incorporar a la sociedad carcelaria, que se tiene que incorporar a algún grupo, dentro de la cárcel están los grupos, los estafetas, los de la pesada, etc. Y permanece, tiene que incorporarse a un grupo y respetar las pautas del grupo, porque de lo contrario le pegan una puñalada en el baño. Entonces, la persona que entra se incorpora y va incorporando las conductas, tiene que respetar esas conductas para que los otros no se les pongan agresivos.
hace la conducta del grupo, se queda 2 años, 3, 4, 5 años. Eso le fija roles, le hace introyectar el estereotipo. Cuidado, el estereotipo es una cosa externa, es un aspecto externo, que hace que los demás nos demanden roles. Y así como a los estereotipos positivos se nos demandan roles positivos, a los estereotipos negativos se les demandan roles negativos. Y bueno, hasta que llega un momento que como todos somos más o menos como los otros nos ven, llega un momento en que el rol se introyecta, se internaliza. Es el momento en que se pasa de yo robé al yo soy ladrón. Cuidado, lo que se puede hacer en la cárcel, lo que es posible y humanamente hacer, es ofrecer, no imponer porque eso es imposible, pero ofrecer un mayor nivel de invulnerabilidad a la selectividad del ejercicio del poder político. ¿Qué quiero decir con esto? El que entra siendo analfabeto y sale siendo técnico electrónico tiene un mayor nivel de invulnerabilidad ante la selección criminalizante que el que tenía cuando llegó. Si se puede ofrecer eso y se puede subir el nivel de invulnerabilidad, bueno, mucho mejor. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo posible, sin pretensión de que en todos los casos esto va a funcionar bien. Esto no es un tratamiento, esto es un trato. Hay que darle un trato a la masa de personas privadas de libertad y ese trato debe procurar, en lo posible, subirle el nivel de invulnerabilidad. Cuando se dice, no, que se resocializó, etc. No, lo que pasó es que se le subió el nivel de invulnerabilidad. Por lo demás, la cárcel no fabrica santos. No. Tiene que poner a la persona en un nivel de invulnerabilidad al ejercicio del poder punitivo como el que tenemos todos los que estamos sueltos, nada más. Eso es. Y eso sí, ofrecer eso es posible, pero no tomarlo como un tratamiento porque no podemos dejar de lado que lamentablemente, la institución total tiene un efecto deteriorante regresivo que es estructural, por buena que sea. Eso es más o menos inevitable. Bien, hemos hablado de relaciones necesarias con el derecho procesal penal, hemos hablado de relaciones necesarias con el derecho de ejecución penal, es decir, con ramas del derecho cuya legislación es de competencia de las provincias, de los entes federales nuestros. Pero no se termina ahí la relación que necesita el derecho penal con el saber jurídico penal con otras disciplinas. Es imprescindible una relación con las ciencias sociales, con la criminología en general. La criminología tiene una larga historia, pero la criminología actual, desde los años 60, ha desplazado el interés fundamental de la etiología del delito, del estudio del delincuente que tenía toda la criminología etiológica que viene desde Lombroso, etc. Después véanlo en la lectura especial y búsquenlo en internet. Todo esto, lo que es Lombroso, el positivismo, el peligrosismo, el racismo, el reduccionismo biológico, etc. Todo eso que era lo que nutría aquella criminología que se ocupaba del delincuente como un bicho raro, como un ser zoológico particular, etc. Bueno, esa criminología fue dejada de lado, digamos, en un giro epistemológico por los años 60, 70 del siglo pasado, y la criminología hoy se centra en el efecto del ejercicio del poder punitivo. ¿Cuál es la realidad del ejercicio del poder punitivo en el plano de la ciencia social, en el plano de la realidad? La criminología hoy es fundamentalmente una criminología sociológica, desde este punto de vista, que nos explica cómo opera en la realidad el poder punitivo, qué efectos tiene. Esto de la selectividad, de la criminalización primaria, la secundaria, etc., es producto de este giro de la sociología criminal
Y naturalmente que el derecho penal necesita conocer eso. ¿Por qué? Porque el juez necesita conocerlo. Y el derecho penal se dirige al operador jurídico, a los operadores jurídicos. Es decir, un derecho penal que se dirige a los operadores jurídicos, remitiéndoles un proyecto de jurisprudencia, es decir, un proyecto de sentencias, de actos políticos, de actos de gobierno, prescindiendo de los datos de la realidad que le suministra la ciencia social, y bueno, va a ser una alucinación directamente, naturalmente. Yo ya sé que esto confronta al derecho penal, nutrido también por la información sociológica, lo confronta con todo el derecho penal idealista, el derecho penal del deber ser, el derecho penal que confunda el deber ser con el ser, el derecho penal que se queda en un puro normativismo. Sí, es así. Sí, es así. Lo confronta. Pero ese derecho penal es un derecho penal alucinado. No se puede hacer ningún programa político sin tener en cuenta las consecuencias sociales concretas del programa político. Y en consecuencia un derecho penal que rechace la información sociológica acerca del ejercicio real del poder punitivo que está habilitando, que está interrumpiendo el ejercicio del poder jurídico de los jueces, es alucinado. Es un programa político que nunca, en ningún caso, puede dar resultados en la realidad. Es cierto que tenemos un derecho penal que cierre, que incorpore el saber sociológico, los datos sociológicos, confronta con todo el derecho penal idealista. Esto no hay nada que hacer. Pero creo que en nuestra región, en nuestro país, etcétera, necesitamos, es imprescindible, un derecho penal que tenga un vínculo, un puente con el realismo al introducir el dato sociológico en la construcción dogmática. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué consecuencias tiene en la vida real? Bien, estas son las relaciones necesarias del derecho penal. Ahora el derecho penal tiene también relaciones de integración secante, es decir, se corta con otras disciplinas, toma parte de otras disciplinas y fundamentalmente de dos de las cuales no puede prescindir. Es el derecho constitucional y el derecho internacional. Por supuesto que no incorpora todo el derecho constitucional, no, incorpora las normas de derecho constitucional que hacen o que interesan a la construcción del derecho penal. No nos olvidemos que al hacer dogmática jurídico-penal, las principales normas que tenemos, que los dogmas primero que tenemos que tener en cuenta, son los que surgen o emergen de la Constitución Nacional. Son las normas de máxima jerarquía. Si no tenemos en cuenta eso, estamos haciendo un derecho penal totalmente rengo. De modo que hay una parte del derecho constitucional que es compartida por el derecho penal. Esta incorporación, esta relación secante es absolutamente inevitable. Es inevitable porque, conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional, es la relación que mantiene la legislación penal infraconstitucional con la constitucional, que es ley suprema de la nación. Quiero aclarar algo en este momento, quizá sea sobreabundante, pero en la Constitución Nacional nosotros tenemos los principios conforme a los cuales se debe construir el derecho penal. Emergen de la Constitución Nacional esos principios, nos vamos a ocupar de ellos de alguna manera, pero estos principios no siempre estuvieron en el derecho, ni siempre formaron parte de la construcción jurídico-penal. ¿Por qué? Porque había épocas, no en nuestro país, por supuesto, pero me estoy refiriendo a Europa,
en que las constituciones eran muy raquíticas. Entonces, los autores, me refiero a Feuerbach, me refiero a Carrara, tenían que apelar a normas supralegales, derecho natural, digamos, de alguna manera, por decirlo muy gráficamente. ¿Por qué? Porque le faltaban las normas legales, le faltaban los principios consagrados en leyes de superior jerarquía. En este sentido, Europa, y pese a que después tuvo constituciones, etc., los estados europeos no siempre fueron estados constitucionales de derecho, porque no siempre tuvieron control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad aparece en Europa concentrado, en Austria en 1921, etc., pero después desaparece. Y el control de constitucionalidad en Europa se instala a partir de la última posguerra, después de 1945. Nosotros, por el contrario, por lo menos teóricamente, como todos nuestros estados cuando se independizaron nuestras naciones, se inspiraron en la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en vigencia, todos nuestros estados tuvieron control de constitucionalidad. Bueno, malo, análogo al de Estados Unidos, bueno, lo copiamos, lo arruinamos, etcétera, cada uno a su modo, pero de alguna manera todos fuimos, por lo menos en el plano teórico, estados constitucionales de derecho. El grave inconveniente es que cuando fuimos a buscar doctrina jurídico-penal, como cuando fuimos a buscar doctrina en general, salvo en el derecho constitucional, trajimos la doctrina europea, que era doctrina de estados legales de derecho. Y entonces hemos habituado a nuestros teóricos, a nuestros doctrinarios y a nuestros jueces a sobreestimar la ley infraconstitucional y a subestimar la ley constitucional. Cuidado que tenemos que invertir la cosa. La ley constitucional es la de mayor importancia y la de abajo tiene que adaptarse e interpretarse siempre conforme a los principios que se derivan de aquella. No nos olvidemos de esto porque de lo contrario estamos convirtiendo a nuestros estados en estados legales de derecho cuando somos o debimos ser siempre estados constitucionales de derecho. En cuanto al contenido de nuestra Constitución y al plexo de derechos y principios que consagra la Constitución, a partir de 1994, la única flexibilidad que tiene nuestra Constitución es la posibilidad de incorporar tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de normas constitucionales por mayoría calificada de las dos cámaras. Y yo les rogaría que tomen cualquier ejemplar de la Constitución con los tratados que están incorporados, porque son parte de nuestra legislación constitucional, son parte de nuestra ley suprema. Hay una regla básica de nuestro derecho penal que emerge de la Constitución y de todos esos tratados. Conforme a esta regla básica, no se puede penar otra cosa que no sea una conducta humana. Nuestro derecho penal es derecho penal de acto, no es derecho penal de autor. Se pena lo que se hace, no lo que se es. Cuidado con esto. No estamos juzgando a ninguna persona por lo que sea, sino por lo que hace, por sus actos, por su conducta. Ojo aquí. Esto es básico. Esta es la regla básica de todo nuestro derecho penal de acto. Y se impone en función de la Constitución y en función de todos los tratados internacionales que nos prohíben jerarquizar seres humanos. Todo ser humano es persona.
No hay seres humanos superiores, inferiores, medio humanos, subhumanos. Todos los seres humanos son personas. Es decir, son titulares de derechos y de obligaciones. Tienen reconocimiento jurídico. Esta es la regla básica. Pero también de la Constitución y de los tratados se derivan principios que deben ser más o menos respetados en la construcción de la teoría del derecho penal, de la doctrina penal, de la dogmática penal. Se lo puede clasificar de muchas maneras. En realidad opto por explicar que algunos se derivan del principio general de legalidad, otros del respeto elemental a los derechos humanos, otros del principio republicano de gobierno. En realidad la clasificación es un poco arbitraria. En realidad cualquiera de estos se nutre de los tres, pero es una clasificación al mero efecto expositivo nada más. Es decir, entonces tenemos una regla básica: solo se penan conductas, no se pena lo que el sujeto es, sino lo que la persona hizo. Y después principios derivados del mandato de legalidad, del mandato de elemental respeto a los derechos humanos y del mandato republicano. Vamos a ir viendo estos principios. Los principios no se respetan en forma absoluta. Hay estándares de realización de estos principios. Cada uno de ellos vamos a ver hasta qué punto está realizado. Y siempre hay ese juego que hablamos la vez pasada de pulsión y contrapulsión. No hay nada que hacer. Está la pulsión por el Estado de Derecho, está la contrapulsión que nos tira hacia el lado de la arbitrariedad, que nos tira hacia el lado del Estado de policía. Vamos a empezar con los principios derivados del mandato de legalidad. El principio de legalidad formal. La ley penal tiene que emerger del poder legislativo conforme a la Constitución, es decir, del Congreso de la Nación. Esto parece ser elemental, pero se plantean algunos problemas y fundamentalmente con la ley penal en blanco. ¿Qué es la ley penal en blanco? Es la ley penal que remite a otra norma. Es decir, establece la pena, será penado el que viole las disposiciones de tal cosa. Ley penal en blanco. Esto puede implicar una delegación del principio de una violatoria del principio de legalidad formal. Tenemos, por ejemplo, la lista de estupefacientes de la ley de estupefacientes que se establece por decisión del Poder Ejecutivo. Tenemos la clasificación de las armas, qué es arma de guerra, qué no es arma de guerra, etc. También por disposición del Poder Ejecutivo. Realmente esto es bastante problemático. No tengo ahora forma de agotar esto, pero se ha sostenido que esto, bueno, cuando se remite a otra ley del Congreso no hay problema, es una ley penal en blanco que remite a otra ley del Congreso, las dos tienen la misma fuente, pero cuando se remite a decretos, a ordenanzas municipales, a leyes provinciales, cuidado que aquí la cosa es un poco más complicada. Yo creo que tenemos que ser bastante más cuidadosos que lo que en realidad hemos sido en la admisión de las leyes penales en blanco. De cualquier manera, quiero advertir lo siguiente. La ley penal en blanco de ninguna manera puede desvirtuar los entes.
Es decir, una ley de estupefacientes puede decir, bueno, particularíceme las sustancias, pero no puede decirme que el café es un estupefaciente. La ley de armas me puede decir, sí, particularíceme lo que son las armas de guerra, pero no me puede decir que un matagatos es un arma de guerra, porque no hay ningún ejército armado con matagatos. Es decir, hay un límite que puede ser fijado, pero realmente no se puede quebrar ese límite, no se puede quebrar lo óntico. La ley que completa la ley penal en blanco, la norma que completa la ley penal en blanco no puede estar quebrando la relación óntica con el objeto. En segundo término, la legalidad exige la prohibición de retroactividad de las leyes más gravosas. Así como una ley que pena lo que antes no estaba penado, crea un tipo penal que prohíbe y conmina con pena algo que no estaba penado, no se puede aplicar retroactivamente. Tampoco una ley que agrava las consecuencias de una conducta típica, de un delito, no se puede tampoco aplicar retroactivamente. Quede esto claro. La única ley retroactiva necesariamente es la ley más benigna, pero nunca la ley más gravosa. ¿Cómo se establece si una ley es más gravosa o más benigna? Bueno, colocando al sujeto en la hipótesis de una ley y en la hipótesis de otra ley. Cuidado, lo que no se puede hacer es mezclar las dos leyes. Salvo en materia de cómputo de prisión preventiva, esto no se puede hacer porque se crea una ley que nunca existió. Quiero aclarar que alguna vez nuestra Corte Suprema o algunos jueces de nuestra Corte Suprema, no hace mucho, han incurrido en un error de aplicación retroactiva de una ley más gravosa sobre pretexto de que era una ley interpretativa. En el caso de la derogación del 2x1, el famoso 2x1, se contaban 2 días por uno cuando el procesamiento excedía de determinado tiempo. Se deroga esto, se aplica eso, se lo quiso aplicar a personas que legalmente no podían estar ni siquiera procesadas en vigencia de la ley, y en consecuencia este error fue corregido posteriormente por la Corte, pero apelando a decir, hubo una ley interpretativa que sancionó el Congreso. No, leyes interpretativas en materia penal no hay. La interpretación en materia penal la hacen los jueces. La pretendida ley interpretativa no deja de ser una ley penal más gravosa. Está prohibida en nuestra legislación la integración analógica de la ley penal. El principio de estricta legalidad impide la integración analógica de ley penal. Esto significa que está prohibido hacer una interpretación analógica. No, interpretación analógica es una cosa, integración analógica es otra cosa distinta. Se planteó hace mucho tiempo una discusión sobre el concepto en otra sanción del código, en otra versión del código, después se corrigió, se refería al hurto de ganado. Y se decía, bueno, ¿ganado qué? Está indicando varias cabezas o está indicando una categoría en cuyo caso basta con que se lleve una vaca. Naturalmente que esta interpretación de la categoría era más extensa que la interpretación de que se necesitaba que fueran varios animales. Bien, pero de cualquier manera esta discusión es una discusión que se plantea dentro de la resistencia semántica de la ley, dentro de lo que significa gramaticalmente el análisis exegético de la ley. Distinto sería si alguien pretendiese que en el concepto de ganado también se incluyeran los perros. Los perros no son ganado. Bueno, eso es integración analógica. La integración analógica es cuando por analogía se quiere incorporar lo que la letra de la ley no admite. Y eso está absolutamente prohibido en nuestra legislación. Hay una realidad, el principio de
El principio de legalidad estricta nos muestra que el delito no es cualquier conducta antijurídica, que hay muchas. Bueno, no pagar los impuestos, no pagarle a mis acreedores, no pagarle el alquiler, etc. Son conductas antijurídicas. Pero lo típico, lo delictivo, dentro de todo lo antijurídico, son recortes excepcionales. En consecuencia, eso tiene que ser interpretado restrictivamente, siempre, salvo que nos lleve al absurdo. ¿Qué es lo que nos puede llevar al absurdo? Bueno, en el caso del hurto, por ejemplo, el hurto es el apoderamiento de una cosa mueble ajena. Sí. Hay dos posibilidades para interpretar qué es cosa mueble. Una, el sentido común, cosa mueble es una cosa que se puede mover. Otra, la interpretación técnica del Código Civil. Pero si me voy a la interpretación técnica del Código Civil, que es la más estricta, la interpretación que sería la que reduce en mayor medida el ámbito de lo prohibido, el inconveniente es que caigo en el ridículo. ¿Por qué? Porque una persiana es un inmueble por accesión. Un ladrillo es un inmueble por accesión. Yo descuelgo la persiana de mi vecino, me la llevo, y no sería hurto porque es un inmueble, según el Código Civil. O me voy llevando los ladrillos de la pared del vecino, tampoco. Bueno, naturalmente estas son las excepciones. Fuera de la excepción del ridículo, del absurdo, fuera de esa excepción, la ley penal tiene que interpretarse siempre restrictivamente, taxativamente. Por otra parte, la legalidad nos exige un respeto al ámbito histórico de lo prohibido. Puede haber cambios legislativos o tecnológicos que de repente una conducta que en el momento de la sanción de la ley es más o menos racionalmente prohibida, comprensible, se vuelve una conducta común. Y entonces el ejercicio del poder punitivo alcance una amplitud que nunca había tenido. Pensemos, por ejemplo, en la reproducción de libros. Claro, su origen, reproducir un libro, exigía hacer caja de plomo, hacer una edición. Sí, pero ahora con la fotocopia resulta que podemos estar presos todos, porque todos nos manejamos con fotocopias a veces, fotocopia de páginas, fotocopia de capítulos, etc. Es decir, no podemos seguir interpretando por negligencia del legislador que no adecua la prohibición al cambio tecnológico, no podemos admitir que haya una amplitud de punibilidad por omisión legislativa y una amplitud de punibilidad que extiende realmente el ámbito de la criminalización primaria en forma tal que nos puede criminalizar a cualquiera. El segundo orden de principios son los principios que se derivan del mandato de elemental respeto a los derechos humanos. Pero bueno, vamos a dejar estos principios como los que se derivan del principio republicano para la próxima, porque se los quiero explicar un poco más ampliamente.